Y ahora os voy a hablar de qué podríais tener en cuenta a la hora de empezar con un proceso de autoconocimiento. Por un lado, y lo primero que hay que saber es que te vas a sentir incómodo en algún momento. Aunque en un principio te guste mucho tu maestro, tu terapeuta, aunque en un principio te gusten mucho las bases de ese trabajo que vas a empezar a hacer, ten en cuenta que en algún momento vas a sentir que contradice lo que quieres creer de ti. Esa incomodidad va directamente vinculada a que hay una personalidad, una forma de estar en el mundo que has sostenido durante toda tu vida y en algún nivel tiene que ser sacudida o confrontada, porque si no, no tendría sentido. Si todo lo que has aprendido hasta ahora te sirviera y te resultara impecable, no estarías buscando algo más, no estarías indagando más allá, te conformarías, ¿no?, con lo que hay. Sin embargo, si estás buscando algo más es porque hay alguna pieza que te falta, hay algo que para ti no es suficiente. Entonces sé congruente con esa búsqueda y ábrete, desnúdate. No hay nada malo. Es muy importante ir desarrollando la confianza en el proceso, ¿vale? Ese sería otro punto probablemente. Empieza a generar confianza. Empieza a unificar tu mente. En lugar de disociarla o separarla, como venimos explicando en todo el vídeo, ve unificándola. Si yo he puesto a esta persona en mi vida porque me llega para dar respuestas a algún nivel de pregunta que yo efectué, quizás no la efectué a nivel consciente. ¿Qué pasaría si o qué debería? No, es una llamada del alma, es una llamada profunda, es una llamada que va mucho más allá de nuestra personalidad, que va mucho más allá de nuestro personaje. Es una llamada a romper moldes, a sentir la liberación o la libertad. Y claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si vamos a adquirir poder en nuestra vida, si queremos retomar las riendas de nuestra vida, también nos exige la responsabilidad de ser valientes, de ser fuertes, de no ser unos quejicas, de no ser unos débiles. Entonces confía no solo en la fuente de información, sino confía en ti, en tus capacidades, porque muchas veces se pone sobre la información o se proyecta sobre la información o el enseñante la propia desconfianza que se tiene hacia uno mismo. Como yo me siento tan manipulable o tan inseguro o tan tonto, ¿cómo sé si me están engañando o no? Entonces, a la mínima que me sacuden un poco o que me señalan algo que me incomoda, ya digo, no, esto es malo, no puede ser bueno para mí porque me hace sentir mal. Hay diferentes niveles de malestar. Está el malestar de una vida triste, resignada y sin sentido, y está el malestar de, joder, esto es incómodo, esto pica, esto escuece, pero es para sanar. Es muy importante reconocer la diferencia, porque fijaos, paradójicamente, la vida incómoda o insatisfactoria no nos hace huir y tampoco nos hace defendernos. Pero cuando se nos señala algo que es cierto, puede ser un amigo o un familiar mismamente, no necesariamente un terapeuta. Normalmente eso que quizás nos confronta suele hacernos defendernos rápido, querer salir rápido, huir rápido. Entonces normalmente ocurre que la verdadera basura en nuestra vida no nos hace huir ni defendernos, sino como que poco a poco nos vamos amodorrando ahí, esa indefensión aprendida de la que hablábamos hace un par de vídeos, y sin embargo el verdadero trabajo normalmente nos hace defendernos. Entonces, si está en ti ese chispazo de negar algo a la primera, párate. Si lo quiero negar demasiado rápido, quizás hay algo de verdad. Porque si es mentira, no necesito negarlo. Luego otro punto que va a ocurrir si entras en este proceso. Vas a intentar controlar el proceso. Vas a depositar la confianza fuera cuando te interese, pero cuando no vas a intentar controlar. Puede que ocurra en forma de no dejar hablar, por ejemplo, en una terapia, querer tú hablar demasiado. Vas a controlar decidiendo qué partes de esa información aplicas y cuáles no. Qué bonito esto que habla del amor, pero bueno, esto que dice que todo lo que vivo en algún nivel tiene que ver conmigo, esto ya no me interesa tanto. ¿Veis? Me gusta una parte y no la otra, entonces me quedo con una parte. Os invitaría a ser totales, a ir a la raíz, a que si os metéis en cualquier tipo de trabajo, realmente os dejéis mecer, os dejéis cuidar, os dejéis zarandear cuando sea necesario, pero no confiéis en lo que os conviene, como decía hace poco en otro vídeo también, que dejo aquí enlazado. Cuando os dicen, ay, qué bonitos y qué guapos y qué listos sois, esa información es muy valiosa, pero cuando os dicen, oye, aquí probablemente estéis equivocados, esa información ya no es tan interesante.
Entonces el control yo a veces lo veo, por ejemplo, cuando alguien no deja hablar o quiere hablar demasiado. Y normalmente el hablar o la defensa a través del habla tiene que ver con el ego, con la reafirmación. Uso muchas palabras para tapar lo que no quiero que se vea. Otra forma también es no responder a las preguntas. Se hace una pregunta específica y hago un juego político en el que voy y digo varias cosas sin responder a la pregunta. El otro día escuchaba en la radio a Carlos Alsina y me hizo mucha gracia algo que comentó y decía, usar palabras después de una pregunta no implica necesariamente responder. Y realmente es así. Hay gente que le haces una pregunta muy específica y puede estar hablándote 2 minutos sin responder a la pregunta. Entonces esos son intentos de controlar el proceso. Si hay demasiada verborrea, demasiada necesidad de hablar y explicar y sobreexplicar o de defenderte, puede ser fácilmente una forma de control. Otro de los puntos es tratar de aleccionar a otros antes de hacer autocrítica. Movimiento típico. Yo percibo que aquí has sido demasiado violento. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? O eso es tu proyección. Hay mecanismo aburridísimo y presente en algunos espacios. Por suerte no en todos, pero en algunos espacios se utiliza ese recurso. Se coge, como decíamos antes, lo que has aprendido. He aprendido lo que significa la proyección. No la he comprendido en toda la magnitud de su significado ni en la utilidad que tiene y usarla rápido para defenderme. Es que eso es tu proyección sobre mí. Puede ser o puede no ser, pero a ti eso no te compete. A ti no te interesa el trabajo del otro, el proceso del otro. No te interesa el tuyo. Y te aseguro que cuando estés centrado en tu proceso, habrá tanto que tengas que hacer que dejarás de mirar si el otro proyecta o no proyecta. Observa dentro de ti. ¿Qué tiene que ver conmigo esto que dice? ¿Puede que sea una proyección de esa persona? Claro que sí, no lo estamos negando, pero voy a revisar si tiene algo que ver conmigo. Si no tiene que ver conmigo, pues ya veré si es una proyección, ya pondré límites a esa proyección, ya haré lo que considere. Pero si vamos demasiado rápido a leccionar al otro, a decirle dónde se equivoca, también podemos sospechar de ello, ¿no? De si queremos salir de ese trabajo. Esto va a pasar cuando emprendas un proceso de autoconocimiento. Cuando te veas un poquito más ducho, más hábil, la defensa se va haciendo más sutil, el ego se va haciendo más sutil. Ya no estás en ese nivel burdo en el que sentías que no te enterabas de nada. Ahora descubres que te empiezas a enterar de cosas y que sabes más sobre ti mismo y sobre los procesos mentales. Pero ahí no estás exento de utilizarlo para defenderte del proceso, del camino, del autoconocimiento. No, no estás exento, simplemente se hace más sutil. Así que sería una buena actitud estar siempre como un eterno estudiante en el aspecto de tener siempre la humildad de aprender de otros. Nunca se sabe lo suficiente, y no lo digo esto desde el enfoque del ego, de busca pero no halles, o nunca es suficiente, o siempre hace falta algo más, no, sino de mantente humilde, mantente receptivo, aunque lleves 30 años haciendo esto, seguro que hay algo más que tienes que integrar, un nivel más de conocimiento que tienes que adquirir, una capa más de aprendizaje a la que tienes que acceder. Así que no hay nada más necio que aquel que ya cree que lo sabe todo. Alguien que cree que lo sabe todo no sabe nada, definitivamente, porque se ha olvidado de la esencia del conocimiento. Ya sabéis, solo sé que no sé nada. Aleccionar a otros en lugar de hacer la autocrítica, en lugar de mirar dentro de uno. Y para finalizar voy a utilizar una falacia para ilustrar un mecanismo que se suele dar cuando entramos en un proceso de autoconocimiento de forma real. La falacia del hombre de paja. ¿En qué consiste? En exagerar, distorsionar o sacar de contexto cualquiera de los argumentos que se hayan utilizado para confrontar o para señalarte algo. Imagínate que se señala a alguien, pues en este aspecto estás autoengañado. Creo que realmente no eres tan amable como te cuentas que eres. Y la persona empieza a decir, ¿quieres decir que trato mal a las personas? ¿Estás queriendo decir que soy un falso, que soy un mentiroso? No. ¿Veis? Llevarlo al extremo, exagerarlo demasiado para que parezca tan absoluto que no lo utilizas para mirar el pequeño aspecto que se te está señalando. A lo mejor tienes un autoconcepto algo distorsionado. Eso no implica todo lo demás, ¿veis? Es una exageración desmesurada. Llevarlo al extremo, llevarlo al dramatismo. O, por ejemplo, le dices a alguien, en un momento puntual, estás actuando de una forma insensata o estás exagerando en esta situación.
¿Quieres decir que soy un insensato? ¿Quieres decir que soy tonto? Nada que ver. Uno puede tener en un momento puntual una reacción insensata, lo cual no quiere decir que sea un insensato. ¿Veis en qué consiste la falacia del hombre de paja? Seguramente que os vienen muchas situaciones donde esto se da, además de en política, también se puede dar cuando estáis peleando con algún compañero, con alguna pareja. Es un recurso muy callejero para defenderse, sacar de contexto lo que se está diciendo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser buenos entendedores y personas autocríticas. Espero que hayas llegado hasta el final del vídeo. Eso implica que no te ha confrontado el título y que realmente, aunque te hayas visto reflejado en algún aspecto de los que se han señalado, no necesariamente estás aplicando la espiritualidad de forma pueril, porque si has sido capaz de escuchar y de ver y de reflexionar durante este vídeo, es porque estás en un punto más avanzado del que seguramente crees. Pero insisto, creo que mantenerse humilde y mantenerse autocrítico y considerar que quizás estás un pasito por detrás del que realmente estás es mucho más sano que utilizar un ego inflado, convertirse en un pez globo que se infla simplemente para defenderse y no darse cuenta de que uno es un pez chiquitito. No hay nada malo en ser chiquitito, es tierno incluso. Se disfruta mucho más el proceso cuando asumimos que somos chiquititos y tenemos que ir creciendo y desarrollarnos que cuando estamos con esa actitud nihilista, narcisista, negacionista de querer saberlo todo, porque a la única persona a la que afecta, como siempre os digo, es a vosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más. Ha sido un placer poder compartir con vosotros también este momento. Y bueno, espero que estéis muy bien, que me sigáis en Instagram, en anima_terrible. Lo que necesitéis me podéis escribir a alma@animaterrible.com o ver toda la información en animaterrible.com. Que tengáis un día terriblemente bueno. Un abrazo. No estamos hablando de ser el padre perfecto, la madre perfecta y ni siquiera de ser el hijo perfecto. Estamos hablando de utilizar una tabla rasa para medir toda la relación por la calidad de esa relación.